A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dejado una nota, una sola hoja de papel en la encimera de la cocina, explicando por qué me fui. ¿Lo habría leído con manos temblorosas? ¿Habría llorado sabiendo que yo lo había visto todo? ¿O simplemente lo habría arrugado y desechado mis palabras como ya había hecho con mi confianza? Pero no dejé ninguna nota. No dejé nada. Desaparecí y lo hice sin una sola palabra. Todo empezó con una llamada telefónica. Un número que no reconocí. Normalmente no habría respondido. Nunca lo hice. Pero esa noche, algo en mí, un buen instinto que no podía ignorar, me hizo presionar para aceptar. Al principio se hizo el silencio. Una larga pausa. Luego, una exhalación lenta y profunda. Si yo fuera usted, revisaría los mensajes de su esposa. Que tengas buenas noches, amigo. Hacer clic. La llamada se cortó antes de que pudiera decir una palabra. Me quedé allí, con el teléfono todavía pegado a la oreja y el corazón latiendo con fuerza. Mi mente repasó las posibilidades, número equivocado, broma, algún estafador jugando conmigo. Pero mi estómago se retorció de una manera que no podía ignorar. Y mientras intentaba decirme a mí mismo que no era nada, mis manos ya se estaban moviendo, abriendo la computadora portátil de Emily en el mostrador de la cocina. Su contraseña era la misma de siempre. Nuestro aniversario, la fecha que de repente no significaba nada. En el momento en que se cargó su bandeja de entrada, mi mundo se partió por la mitad. Un único mensaje, sin leer, como si ni siquiera se hubiera molestado en ocultarlo. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Sentí un torrente de sangre en mi cabeza. Mis oídos sonaron. Apenas podía respirar. Mi mano temblaba mientras avanzaba cada vez más rápido a través de las semanas, no, meses de mensajes. Ojalá pudiera volver a verte esta noche, pero mi marido está en casa. Marido, ese era yo. Ella hablaba de mí como si yo fuera una carga, como si fuera un obstáculo entre ella y el hombre que realmente quería. Mi visión se volvió borrosa. Se me secó la boca. Podía escuchar mi propio pulso latiendo en mis oídos, el sonido de mi propia respiración entrecortada y desigual. Arriba, la ducha estaba abierta. Estaba tarareando, completamente inconsciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Pensé en subir corriendo las escaleras, tirar el portátil al baño y exigir respuestas. Pensé en esperar a que ella bajara, sentarme en la mesa de la cocina con los mensajes en alto, dejarle ver el momento en que me perdió. Pero luego me di cuenta de que no quería una explicación. ¿Qué podría decir ella para mejorarlo? ¿Que fue un error? ¿Que ella me amaba pero necesitaba algo más? ¿Que ella había planeado decírmelo eventualmente? No, no iba a darle la satisfacción de las lágrimas, de la culpa, de fingir que lo sentía. Así que cogí las llaves del coche, la cartera, el pasaporte, solo lo esencial. Caminé hacia la puerta, dudé solo un segundo y luego salí a la noche. Y nunca volví. La noche me tragó entera. Los faros de mi auto atravesaron la oscuridad, pero más allá de eso, todo se sentía borroso, como si yo no estuviera realmente allí, como si me estuviera observando desde otro lugar, separada de mi propio cuerpo. Mis manos estaban firmes sobre el volante, pero mi mente estaba hecha pedazos. No tenía destino, ni plan, solo distancia. La primera hora conduje en silencio, dejando que la carretera me alejara más de la vida que acababa de abandonar. Cada vez que pensaba en Emily, en esos mensajes, sentía que me apretaba más y el pulso martilleaba en mi cráneo. Las palabras sonaban en mi cabeza como una canción que no podía apagar. Ojalá pudiera volver a verte esta noche, pero mi marido está en casa. Marido, un título que había dejado de tener sentido en un instante. Quería sentir ira. Quería sentir algo más que este vacío. Pero la verdad era que ni siquiera tenía energía para enojarme. Simplemente me sentí desconectado, como si hubiera dejado algo atrás que nunca recuperaría. Una señal verde de autopista pasó junto a 80M hasta la siguiente ciudad. No reconocí el nombre. No me importaba. Simplemente seguí adelante. Alrededor de la medianoche, me detuve en una gasolinera, de esas que lucen iguales sin importar en qué estado te encuentres. Luces fluorescentes parpadeantes, un baño sucio, un cajero que apenas levantó la vista de su teléfono. Llené mi tanque, entré, tomé una botella de agua y un paquete de chicles. Mientras estaba frente a la caja registradora, vi mi reflejo en el espejo de seguridad sobre el mostrador. Apenas reconocí al hombre que me miraba. Cabello desordenado, círculos oscuros bajo los ojos, una expresión en blanco. El cajero me entregó mi cambio. ¿Estás bien, hombre?
Parpadeé y forcé un movimiento de cabeza. Sí, simplemente estoy cansado. No parecía convencido, pero no presionó. Regresé a mi auto y me senté allí por un rato, mirando mi teléfono. Lo había apagado antes de irme, pero ahora dudé. ¿Estaba buscándome? ¿Se había dado cuenta siquiera de que me había ido? ¿Le importaría? Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Algunas llamadas perdidas. Uno de Emily, dos de un número desconocido. Sin textos. Había llamado una vez y luego nada. Quizás todavía no se había dado cuenta de que me había ido. Tal vez ella todavía estaba en la ducha cuando me fui, todavía viviendo en la ilusión de que todo era normal. O tal vez ella lo sabía. Tal vez había visto mi armario vacío, mi bolso perdido, y decidió no perseguirme. Quizás ella estaba con él. Apagué el teléfono nuevamente y lo arrojé al asiento del pasajero. No estaba preparado para afrontarlo. No estaba seguro de si alguna vez lo estaría. El camino se extendía por delante, interminable e incierto, y por primera vez en mi vida no tenía idea de hacia dónde me dirigía. La noche se convirtió en mañana mientras todavía estaba en el camino. Ni siquiera recuerdo cuántos kilómetros había conducido, cuántos pueblos pequeños y sin nombre había atravesado, cada uno mezclándose con el siguiente, como un sueño que se negaba a terminar. No tenía mapa, ni plan, ni dirección. Solo un objetivo: permanecer fuera. En algún momento del camino me sentí exhausto. Me ardían los ojos. Me dolían las manos de tanto agarrar el volante y mi mente se sentía lenta, ahogándose bajo el peso de todo en lo que intentaba no pensar. Necesitaba parar. Entré en un motel junto a la autopista. Uno de esos lugares destartalados y olvidados donde el letrero de neón parpadeaba y el estacionamiento estaba medio vacío. El tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. Fue perfecto. Salí del auto, estiré mis músculos rígidos y caminé hacia el vestíbulo. El aire olía a cigarrillos rancios y a alfombra vieja. Una mujer de aspecto aburrido estaba sentada detrás del escritorio, hojeando una revista. Ella apenas levantó la vista cuando me acerqué. «¿Necesitas una habitación?», dije, mi voz ronca por horas de silencio. Masticó chicle lentamente. «¿Solo tú?». «Sí». «¿Efectivo o tarjeta?». «Dinero en efectivo». Saqué todo lo que pude de mi banco antes de irme. No hay rastro digital. No hay forma de que Emily ni nadie más me encuentre. Deslizó la llave por el mostrador. «Habitación 14». Asentí, agarré la llave y me fui sin decir una palabra más. La habitación era exactamente lo que esperaba. Papel tapiz despegándose, una cama rígida, un televisor de principios de la década. De 2000 que sonaba cuando estaba encendido. No importaba. No estaba en casa. Pero claro, ya no tenía un hogar. Dejé mi bolso en la silla y me senté en el borde de la cama, mirando la pared. El peso de todo estaba empezando a sentarse ahora. El hecho de que me había ido, que no iba a regresar, que Emily probablemente todavía estaba dormida en nuestra cama, sin darse cuenta. O peor aún, despierto y sin importarle. Cogí mi teléfono, dudando de mi mejor juicio. Lo encendí. La pantalla se iluminó. Una llamada perdida. Emily. Solo uno. Eso fue todo. Sin mensajes. Sin mensajes de texto frenéticos. Sin disculpas. Eso debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber. Y, sin embargo, me quedé mirando la pantalla, esperando como si de alguna manera, por pura fuerza de voluntad, pudiera hacer que se preocupara, que se arrepintiera. Pero no pasó nada. Tiré el teléfono sobre la mesa de noche, me pasé una mano por la cara y me recosté en la cama. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Mi mente se negó a apagarse. Seguía repitiendo todo. Los mensajes, la llamada del número desconocido, la forma en que mis pies habían movido solos, sacándome de la casa como si hubiera sido programado para salir. Debería haber sentido ira. Debería haber sentido algo. Pero todo lo que sentí fue entumecimiento. Había pasado años construyendo una vida solo para convertirme en un extraño de la noche a la mañana. Y ahora era un hombre sin nombre, sin hogar, sin pasado. Solo un fantasma, vagando por lugares que nadie recordaría. Me desperté con el sonido de los neumáticos rodando sobre la grava. Por una fracción de segundo, mi cerebro pensó que estaba de vuelta en casa, acostada en mi cama, despertando junto a Emily como lo había hecho 1000 veces. Antes de que la neblina del sueño me hiciera creer que escucharía el suave susurro de las sábanas, sentiría el calor de su cuerpo junto al mío, tal vez incluso la escucharía murmurar algo sobre que necesitaba café antes de poder funcionar. Pero luego la realidad se impuso. No estaba en casa.
Ya ni siquiera estaba seguro de dónde estaba mi hogar. Parpadeé hacia el techo. La fea luz amarilla proyectaba sombras largas e irregulares desde las persianas rotas. El aire olía a alfombra vieja y a productos de limpieza baratos. La habitación del motel seguía igual que la noche anterior, rancia e impersonal. Un lugar construido para personas como yo, que no querían ser encontradas. Rodándome de costado, tomé mi teléfono de la mesa de noche. La batería estaba casi agotada. Pensé en volver a encenderlo, pero la última vez que lo revisé, no había nada. No había mensajes desesperados de Emily, ni llamadas preguntando dónde estaba. Solo esa única llamada perdida. Uno era todo lo que ella me había dado. Tiré el teléfono sobre el colchón y me senté, frotándome la cara con una mano. Mi cuerpo se sentía pesado, lento, como si no hubiera alcanzado mi nueva realidad. Necesitaba café. Agarrando mi billetera, salí. El aire de la mañana era fresco y fresco. El cielo estaba nublado. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, salvo por un par de camiones estacionados cerca de la entrada. El mundo se sentía apagado, distante, como si estuviera atravesando un sueño. Había un restaurante al otro lado de la calle, el tipo de lugar que probablemente no había cambiado desde los años 80. Un letrero de neón parpadeante decía Magies en letras de un rojo apagado. El olor a tocino y café recién hecho entró por la puerta abierta cuando entré. El lugar estaba casi vacío. Un hombre con una gorra de béisbol estaba sentado encorvado sobre el mostrador, removiendo distraídamente su café. Una camarera limpió una mesa, tarareando la vieja canción country que sonaba en la máquina de discos. Me senté en un rincón, con la espalda contra la pared desde donde podía ver toda la habitación. Una vieja costumbre. Una mujer de unos 50 años se acercó con una libreta en la mano. «Buenos días, cariño. ¿Qué puedo ofrecerte?» «Café, negro». Mi voz sonaba áspera y usada. Ella asintió. «Parece que a ti también te vendría bien algo de comer». No tenía hambre, pero asentí de todos modos. «Lo que sea bueno». Ella me dio una mirada de complicidad antes de desaparecer en la parte de atrás. Me recosté contra la cabina, mirando por la ventana. La carretera se extendía a lo lejos, interminable, y conducía a lugares que no conocía. Intenté imaginar dónde estaría dentro de una semana, un mes, un año. ¿Seguiría conduciendo? ¿Seguiría huyendo del fantasma de mi pasado? ¿O encontraría un lugar donde aterrizar? ¿Algún pueblo olvidado donde nadie supiera mi nombre? Apenas me di cuenta cuando la camarera dejó el café frente a mí. Tomé un sorbo. Fue fuerte, amargo, pero me consolidó. Y luego, por primera vez desde que me fui, dejé que mi mente volviera a Emily. ¿Qué estaba haciendo ella ahora? ¿Se había despertado y se había dado cuenta de que me había ido? ¿Se había sentado en la cama, buscándome, solo para encontrar un espacio vacío? ¿Le había importado siquiera? Cerré los ojos y exhalé lentamente. La respuesta a esa pregunta era obvia. No. Si le hubiera importado, habría vuelto a llamar. Ella habría enviado un mensaje de texto. Lo habría intentado. En cambio, ella no me había dado nada. La camarera puso un plato delante de mí, huevos revueltos, tostadas y tocino. Lo cogí distraídamente. Mi apetito era inexistente. Sonó el timbre encima de la puerta y alguien entró. Un hombre con una chaqueta marrón, de unos 40 años y ojos cansados. Miró a su alrededor antes de tomar asiento en el mostrador. Algo en él le resultaba familiar. No su rostro, sino el peso que llevaba sobre sus hombros, la forma en que se desplomaba ligeramente al sentarse. Un hombre huyendo de algo. Quizás del mismo. Tal vez, como yo, de un pasado que se había hecho añicos de la noche a la mañana. Miré fijamente mi café, el vapor flotando en el aire. Por primera vez, me pregunté cuántas personas en este restaurante eran fantasmas de sí mismos. ¿Cuántos habían dejado atrás vidas que ya no podían soportar y cuántos, como yo, se habían ido sin despedirse? Presioné mis dedos contra mis sienes. Tenía que dejar de pensar así. Tenía que seguir adelante. Porque si seguía mirando hacia atrás, sabía que nunca escaparía. Pasé horas en ese restaurante, mirando mi café, escuchando el murmullo de las conversaciones a mi alrededor, observando a la gente ir y venir como olas en la orilla. El plato de huevos y tocino estaba prácticamente intacto. Mi apetito se ahogó en pensamientos que no quería tener. Cada vez que intentaba sacar a Emily de mi mente, ella volvía a entrar, arrastrando su traición con ella. Debería haber sentido ira, esa rabia ardiente y devoradora de la que habla la gente cuando es traicionada, pero no lo hice. Me sentí vacío, como un hombre al que le hubieran vaciado por dentro, sin dejar nada más que piel y huesos.
No fue hasta que la camarera vino por tercera vez para volver a servirme el café que me di cuenta de que había estado allí demasiado tiempo. Ella me dio una sonrisa educada, pero no dijo nada. Solo miró el plato que no había tocado y se alejó. Dejé algunos billetes sobre la mesa y me levanté, estirando mis piernas rígidas antes de dirigirme al baño. En el interior, las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, proyectando un brillo opaco, casi enfermizo, sobre los azulejos agrietados y el fregadero manchado de óxido. Me acerqué al espejo y miré al hombre que me miraba. No lo reconocí. Círculos oscuros bajo sus ojos, mejillas hundidas. La barba incipiente de su mandíbula era desigual, áspera, como si hubiera dejado de preocuparse por mantenerse presentable. Tenía la camisa arrugada, el cuello estirado y el pelo revuelto. Parecía alguien que había estado perdido durante años, no solo unos días. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara, esperando que eso me sacara del estado en el que me encontraba, pero la sensación no desapareció. Ese sentimiento hundido e insoportable de que no solo estaba perdido, no tenía nada que regresar. Agarré una toalla de papel y me sequé las manos, evitando esta vez mi reflejo. ¿Cuál era el punto de mirar? No quería ver la versión de mí misma en la que Emily me había convertido. Cuando salí del baño, mis ojos inmediatamente se dirigieron al hombre sentado en el mostrador, el de la chaqueta marrón que había entrado antes. No estaba comiendo. Sus dedos tamborilearon contra su taza de café, su mirada desenfocada, como si estuviera en algún lugar lejano de su cabeza. Debería haberlo ignorado. Él era simplemente otro extraño de paso. Pero algo en la forma en que se comportaba, el mismo tipo de peso presionando sobre sus hombros que yo sentí sobre los míos, me hizo detenerme. Antes de que pudiera cambiar de opinión, me acerqué y me senté en el taburete junto a él. No levantó la vista de inmediato. Seguía golpeando la taza con los dedos, como si estuviera tocando un piano invisible. Luego, lentamente, volvió la cabeza hacia mí. ¿Noche dura?, pregunté, mi voz ronca por la falta de uso. Dejó escapar una risita seca y sacudió la cabeza. Más bien una vida dura. Asentí, entendiendo más de lo que quería. ¿Llevas mucho tiempo en el camino?, preguntó, finalmente mirándome. Sus ojos eran agudos pero cansados, como los de un hombre que había visto demasiado y sobrevivido lo justo. Unos días, admití, sin estar segura de a dónde iba. Él sonrió, revolviendo su café. Eso nos hace dos. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Solo dos hombres sentados en un restaurante al borde de la carretera, bebiendo café en mal estado, huyendo de algo que no teníamos el valor de enfrentar. No conocía su historia y no pregunté. Él tampoco pidió el mío. Pero tal vez ese fuera el punto. Quizás algunas personas no necesiten explicaciones. Tal vez solo necesiten saber que no son los únicos que flotan por la vida sin un ancla. Finalmente, terminó su café, arrojó algunos billetes sobre el mostrador y se levantó. «Cuídate», dijo. «Tú también», respondí, observándolo mientras salía por la puerta y desaparecía en el estacionamiento. Me senté allí unos minutos más antes de tomar mis propias llaves y seguirme. Era hora de seguir moviéndonos porque quedarse quieto significaba pensar y pensar significaba recordar. No estaba preparado para eso todavía. El camino se extendía interminablemente delante de ellos, una larga franja de asfalto descolorido que parecía desaparecer en la nada. Había estado conduciendo durante horas desde que salí del restaurante, con las manos rígidas alrededor del volante y mi mente en un carrete interminable de recuerdos que no quería volver a reproducir. El aire dentro del auto estaba viciado, pesado, y bajé la ventanilla en un intento de aclarar mi cabeza, pero no sirvió de nada. Me dije a mí mismo que no estaba corriendo, solo estaba yendo. ¿Pero a dónde? Esa era la verdadera pregunta. El tanque de gasolina se estaba acabando, lo que me obligó a detenerme en otro pueblo sin nombre que se parecía exactamente al anterior. Una calle principal, unas cuantas casas dispersas y una gasolinera que probablemente llevaba allí desde los años 70. Entré al estacionamiento, salí del auto y estiré las piernas antes de entrar. El timbre encima de la puerta sonó cuando entré, y un hombre mayor detrás del mostrador me dio una mirada lenta y evaluadora antes de volver a lo que sea que estuviera reproduciendo en el pequeño y polvoriento televisor en la esquina. Algún canal de noticias local, algo sobre una persona desaparecida. Intenté no dejar que mi mente se dirigiera a eso. Cogí una botella de agua y una barra de proteínas, el tipo de comida que comes cuando no te importa la comida, solo la supervivencia. Mientras me dirigía al mostrador, me vi en el espejo convexo que había encima. Sigue siendo el mismo extraño. Sigue siendo el mismo rostro hueco e ilegible. El cajero, un hombre que parecía haber visto una buena cantidad de almas errantes,
Me llamó sin decir palabra. Tomó mi dinero en efectivo, deslizó mi cambio sobre el mostrador y finalmente dijo: «Se acerca la tormenta». Parpadeé y miré por la ventana. El cielo se había oscurecido y espesas nubes llegaban desde el oeste. ¿Malo?, pregunté, más que nada por el bien de la conversación.